Mi madre biológica era una humilde concubina, que aceptaba con resignación su condición inferior. Cuando mi madre legítima me hizo un vestido nuevo, dijo que no era digna de usarlo. Cuando mi hermana legítima se ofreció a enseñarme a leer y escribir, ella se negó en mi nombre. Incluso cuando mi padre habló de casarme, ella declaró que no era digna de ser la esposa de una familia noble, que solo servía para ser concubina. Más tarde, cuando la familia sufrió una desgracia, dijo que era para mejorar las relaciones y me envió con un viejo eunuco para que me ultrajara. Cuando nuestra familia recuperó la prosperidad, fue alabada como una benefactora, disfrutando del lujo y el honor. Cuando mi hermano quiso llevarme a casa, ella, despreciando mi mala reputación, me envenenó con un paquete de arsénico. Renacida de nuevo, aún murmuraba a mi oído: querida, nuestro destino es sufrir, aguanta un poco más y las cosas mejorarán. Negué con la cabeza y dejé que mi madre me soltara. Si a mamá le gusta tanto sufrir, pues que sufra un poco más. En cuanto a mí, primero iré a disfrutar de algunas bendiciones. Cuando volví a abrir los ojos, oí a mi madre responder tímidamente a mi hermana: nuestra segunda hija nació de una concubina, ¿cómo podría compararse con la mayor? Leer y escribir no eran cosas con las que debiera soñar. Mi hermana legítima había venido a preguntarle a mi madre sobre bordado, pero al verme garabateando en un viejo libro desechado, me dijo amablemente: todas las mañanas puedo dedicar una hora a enseñarte a leer y escribir. Ignoró las protestas de mi madre y me sonrió dulcemente. Junian, ¿quieres estudiar conmigo? Solo responde con sinceridad, no te preocupes por nada más. En mi vida anterior, solía obedecer con timidez. Al ver a mi hermosa hermana, sentí que la inferioridad crecía en mi interior. Al ver a mi madre mordiéndose el labio y negando con la cabeza, cedí una vez más, me negué y perdí la oportunidad, permaneciendo analfabeta hasta la muerte, un pesar que me acompañaría toda la vida. Esta vez mi mirada era firme e inquebrantable. Mi hermana mayor, Junian, siempre había anhelado estudiar. Sería un honor aprender de ti cada día. Gracias, hermana. Antes de que mis palabras se desvanecieran, mi madre me agarró de la manga. Junian, las niñas deberían aprender a bordar y a coser, no a leer. ¿Y cómo te atreves a molestar a la señorita mayor todos los días? Aparté su mano con frialdad y dije deliberadamente: madre, no se preocupe. Terminaré todos los saquitos y pañuelos que toca cada día, aunque tenga que quedarme despierta toda la noche. Después de todo, no querríamos retrasar la ceremonia de concubina del tío el mes que viene, ¿verdad? La mirada de mi hermana se ensombreció con ira. Concubina Yao, ¿qué valor tiene tu tío? ¿Y te atreves a poner a la segunda señorita de esta casa a pagar su dote? Se volvió hacia mí con determinación. Junian, no tengas miedo. Si quieres irte, veamos quién se atreve a impedírtelo. Dicho esto, se marchó furiosa sin siquiera mirar a mi madre. Mi madre siempre se había visto a sí misma como una humilde concubina, siempre haciendo reverencias y humillando. Mi padre era ministro de personal y mantenía una relación armoniosa con su esposa principal. En la casa solo vivían su hijo y su hija legítimos, y yo, la hija nacida de una concubina. No había necesidad de que se rebajara de esa manera. Pero mi abuelo materno era un viejo pedante que predicaba a diario que los hombres son el cielo y el rango, el destino. Traspasar esos límites conlleva un castigo divino. Esas palabras le corrompieron la mente. En mi vida pasada, a la señora le gustaba confeccionar vestidos preciosos para mi hermana mayor, pero tampoco se olvidaba de mí. Mi madre, en cambio, se arrodillaba y hacía reverencias, diciendo: la señora es demasiado amable. Junian no merece ropa tan fina. Ya era una gran bendición vestir las viejas ropas de la anciana. Luego le entregaba el vestido regalado a una criada ruda en el patio de la señora, dando gracias al cielo por su benevolencia. Solía decir que hasta los gatos y los perros del patio de la esposa principal eran más nobles que nosotras. Cuando tenía 6 años, mi padre sugirió que estudiara en casa con mis hermanos mayores. Mi madre palideció y agitó las manos frenéticamente. Junian no es inteligente, dijo. ¿Cómo iba a estudiar con el joven maestro y la señorita mayor? Se quedaría sentada como un tronco, imposible. Jamás. Mi padre apartó la mirada de mis ojos brillantes de esperanza y nunca más volvió a mencionar mis lecciones.
Al crecer, aunque carecía de educación formal, era de carácter apacible y tranquila, de aspecto agradable y hábil para la costura. Mi padre decidió concertarme un matrimonio con un erudito a quien tenía bajo su tutela. Más tarde mi madre supo que el erudito, si bien era de buena reputación, provenía de una familia humilde y cuidaba de una anciana madre postrada en cama. En lugar de preocuparse, fue al templo a agradecer a Buda, diciendo que tal unión era perfecta para mí. Pero cuando el erudito aprobó el examen imperial y se convirtió en el más destacado, mi madre se inquietó. Sin siquiera consultarme, le rogó a mi padre que permitiera que el recién nombrado erudito me tomara como concubina. Es discípulo del emperador, razonó. Incluso una princesa podría casarse con él. ¿Cómo podría Junyan ser su esposa legítima? Naturalmente debería ser su concubina. Por supuesto, el padre no podía aceptar que su hija se convirtiera en la segunda esposa de otro hombre. Pero la madre lloró y suplicó noche tras noche hasta que el padre, agotado, encontró una excusa para romper el compromiso por completo. La vida que podría haber sido pacífica y respetable quedó destruida, todo por su constante insistencia en que Junyan no era digna. Cada vez que lo decía, mi destino empeoraba. Mi madre ya le tenía cierto temor a mi hermana mayor. Tras ser tratada con severidad por ella, se volvió aún más tímida, murmurando: «Junyan, eres una tonta. ¿Cómo podría la joven mayor querer enseñarle algo a la hija de una concubina como tú? Solo te tiene cerca para divertirse. Espera, en 7 días se cansará de ti y te mandará lejos». No quería hablar con ella. Bajé la cabeza cosiendo la bolsita perfumada que tenía entre las manos. En ambas vidas mi hermana mayor me había mostrado bondad, pero yo nunca le había correspondido. Ahora solo podía hacer que esta bolsita fuera lo más delicada posible. A la mañana siguiente, antes del amanecer, me levanté para irme, ignorando las constantes regañinas de mi madre. «Cuando vayas a la habitación de la señorita mayor», me dijo, «sé rápida y atenta, sirve el té, barre el suelo, limpia la mesa. No dejes que nadie allí mueva un dedo por tu culpa. No te extralimites. Aunque aprendas algo, finge que no. Si te haces el listo, ¿qué pensará la señora de ti? Recuerda, estás por debajo incluso de las criadas y las ancianas sirvientas de su habitación. Nunca te comportes con orgullo o te despreciarán». «Madre». No pude soportarlo más y grité. «Si nací de una concubina, sigo siendo una joven de esta casa. Es tu miedo servil lo que realmente hace que la gente nos desprecie». Sin esperar su respuesta, levanté la cortina y salí, dejando tras de sí sus largos y cansados suspiros resonando en el patio. Pensaba que la joven mayor sería despreocupada y sin ataduras, alguien que seguramente dormiría hasta el amanecer. Pero no esperé mucho cuando apareció, ya vestida y elegantemente adornada, radiante y llena de vida, ofreciéndome el desayuno. Sobre el escritorio pinceles, tinta, papel y tintero estaban dispuestos para mí. El tenue aroma a tinta flotaba en el aire, tranquilizándome. 1 hora pasó volando mientras me esforzaba al máximo por recordar cada carácter que explicaba. Cuando enseñaba, distaba mucho de ser amable o paciente. Siempre que no entendía o no recordaba algo, abría mucho sus ojos almendrados. «Si no te concentras», decía, «aunque lo repitas 10.000 veces, será en vano». Sin embargo, su voz severa me sonaba más dulce que los suaves murmullos de mi madre. Me sentía como una esponja seca absorbiendo agua, hinchándome de vida y satisfacción. Así pasó un mes. Ya podía leer y recitar con fluidez el clásico de 1000 caracteres. La joven mayor arqueó sus finas cejas y me felicitó por mi inteligencia. Mi madre aún recordaba su predicción de 7 días. Cada mañana parecía esperar con impaciencia el momento en que la joven mayor se cansara de mí y me mandara lejos. Cada vez que me oía decir que volvería a clase al día siguiente, la decepción nublaba sus ojos. Había aprendido a ignorarla. Pero un día, Yen Qing, la doncella mayor de la señorita, irrumpió en el estudio. «Mi señora, la segunda joven, la concubina Yao, está llorando y armando un escándalo ante la señora», dijo sin aliento. «Afirma que la segunda joven la ha molestado durante muchos días, que le da demasiada vergüenza mostrar su rostro y ruega retirarse al templo del campo para rezar por la señora y la joven mayor». Mis manos se helaron y se apretaron en puños temblorosos. La joven mayor me rodeó los hombros con el brazo. «No tengas miedo, Junyan.
Mientras yo esté aquí, ella no tiene poder sobre ti. Que llore todo lo que quiera. Habló con calma mientras seguía sujetándome la mano, guiándome en el orden correcto de las pinceladas. Al ver la bolsita que le había regalado, aún colgando de su cintura, me tranquilicé un poco. Pero inevitablemente la noticia llegó a oídos de mi padre. Era un hombre apacible. Mi madre, con su mansedumbre y su constante humildad, se había ganado en cierta medida su simpatía. Se decía que se había desmayado varias veces de tanto llorar y que se había arrodillado bajo la lluvia torrencial en el patio de la señora, negándose a irse. Finalmente mi padre habló: de ahora en adelante no debo asistir más a clases. Cuando mi madre recibió la noticia, su ceño, fruncido por la fingida preocupación de los últimos días, se relajó mostrando una alegre satisfacción. Te lo dije, ¿verdad, Julian? Gente como nosotros nacemos como escoria para que otros la pisoteen. ¿Cómo nos atrevemos a soñar con subirnos a los hombros de los nobles? No dije nada. Me senté frente a mi escritorio practicando los caracteres modelo en silencio. Al ver que no respondía, se levantó para vaciar el agua del lavado de pies, se acercó a mi oído y siguió susurrando: lo hago por tu bien, hija. No debes eclipsar a los demás. Los corazones de los ricos son peligrosos. Solo yo me preocupo por ti de verdad. Sus palabras me sacaron de quicio. Quise salir a despejarme. Pero al darse la vuelta, agitó los brazos y el agua del recipiente para lavarme los pies me salpicó por completo. Incluso los libros que me había regalado mi hermana mayor quedaron empapados. Esos eran los libros que ella había elegido con tanto esmero para mí. Cada ensayo estaba rodeado con tinta roja donde aparecían palabras raras, cada pasaje difícil estaba pulcramente anotado con una caligrafía delicada y marcas florales. Y ahora ante mis ojos, no eran más que una ruina pulposa y chorreante bajo agua sucia. Ni siquiera tuve tiempo de preocuparme por mi ropa empapada. Recogí los libros que aún se podían salvar, coloqué trozos de tela entre las páginas y los extendí para que se secaran. Pero la tinta ya se había corrido formando charcos informes, cada palabra perdida, cada trazo disuelto en la oscuridad. Mi madre estaba cerca con un tono burlón, pero sus cejas reflejaban una inconfundible satisfacción. Sentía el pecho oprimido, sofocado, como si tuviera un algodón atascado. En la fresca noche de primavera, me senté con la mirada perdida bajo el alero, con lágrimas que me corrían sin cesar por las mejillas. ¿Por qué? Porque la mujer que me dio la vida tenía que ser así. Ansiaba saberlo, no solo por mí misma. Mi padre ocupó el cargo de ministro de personal, encargado de la selección y evaluación de los funcionarios. Anteriormente mi tío materno se atribuía la condición de cuñado del ministro y aceptaba sobornos, prometiendo ayudar a otros a comprar cargos públicos a través del nombre de mi padre. Su corrupción fue desenmascarada por un rival político, quien lo acusó de conspirar con el príncipe heredero de puesto para vender títulos. Toda la familia fue encarcelada. En medio del caos, mi hermano mayor me ayudó a escapar por el agujero que había detrás del muro, pidiéndome que avisara al marqués de Ningyan, la familia de origen de mi madre legítima. Pero aquel día llovió a cántaros. Corrí hasta que mis zapatos bordados se deshicieron antes de llegar a la residencia del marqués, al sur de la ciudad. La carta que había guardado con tanto cariño estaba empapada, la tinta borrosa e irreconocible. Aunque el marqués de Ningyan hizo todo lo posible por salvarnos, no pudo leer las pruebas que debían limpiar nuestro nombre. Por eso nuestra familia sufrió años más de injusta prisión. Si tan solo hubiera sabido leer. Si hubiera memorizado la carta de antemano, ninguna tormenta habría podido borrar las palabras de mi mente. Los días seguían pasando. Mi madre intentó por todos los medios impedirme estudiar, pero yo escribía en el suelo con piedras, o en mi corazón si era necesario. Si quisiera aprender, la tierra sería mi escritorio y el agua del estanque mi tinta. Un día, mi madre irrumpió en la habitación con una radiante sonrisa. «Julian, ¿no querías aprender algo?», preguntó. «Te he encontrado una profesora excelente. Seguro que esta vez sí que adquirirás verdaderas habilidades». Antes de que pudiera levantar la vista, un intenso aroma a colorete y polvos inundó el aire. La que entró fue la concubina Mi, la más reciente de las concubinas de mi padre, un regalo de uno de sus superiores. Aunque afirmaba ser hija de una familia respetable, yo, habiendo vivido 2 vidas, conocía bien la verdad. La habían rescatado de un burdel,
la habían adoptado una familia humilde y la habían criado hasta que pudo ser presentada como una mujer refinada, digna de entrar en la casa de un ministro. En su antiguo oficio había aprendido a leer y escribir para complacer a sus clientes. Yo había supuesto que mi madre la había traído aquí para enseñarme a leer y escribir. Pero mi madre se acercó a mi oído y susurró: Junian, la concubina mi conoce la canción de la doncella hermosa y la danza del sauce. Tuve que rogarle una y otra vez antes de que aceptara enseñarte. Díselo. Por un momento me quedé sin palabras, con la cabeza dando vueltas y la garganta ardiendo de rabia y náuseas. Los recuerdos de mi vida anterior me inundaron, la humillación de ser vendida a aquel viejo eunuco, obligada a sonreír y obedecer. El canto de la doncella hermosa y la danza del sauce eran espectáculos lascivos de burdeles, destinados a entretener a hombres ebrios. ¿Acaso no bastaba con el tormento de mi vida pasada? Pretendía convertirme de nuevo en una cortesana, para ser usada, ridiculizada y despreciada por miles de hombres. Mi primer instinto fue gritar y armar un escándalo delante de mi padre. Pero me obligué a calmarme. Era una joven de familia respetable, ¿cómo iba a explicar que conocía los orígenes de esos bailes? Así que fingí dudar y dije en voz baja: Madre, no es que no quiera aprender, pero cantar requiere saberse la letra, y bailar requiere leer los manuales de baile. Ni siquiera me sé suficientes caracteres, quizás sea mejor así. Mi madre me empujó inmediatamente hacia ella, mi concubina. Querida, mi concubina también sabe leer y escribir, no la menosprecies. Es amable y paciente. Podía aprenderme personajes, canciones y bailes. Mejor eso que aguantar los regaños diarios en los aposentos de la señorita mayor. Así que fingí ser ingenua y seguí las lecciones de mi concubina, cantando, bailando, pero sobre todo, aprendiendo a leer y escribir en secreto. Así transcurrió medio año. Memorizando las letras vulgares que me enseñaba, poco a poco aprendí el 70 u 80% de los caracteres más comunes. A principios de febrero se acercaba el 40 cumpleaños de mi padre. Mamá ya estaba tramando algo. Junian, dijo, no tenemos regalos valiosos para tu padre. ¿Por qué no le ofreces un baile para demostrarle tu devoción filial? Pero no bailes la danza del sauce ni la canción del pabellón del lago, son demasiado frívolas. Asentí obedientemente. Para el 40º cumpleaños de mi padre, ella había organizado un gran banquete, invitando a muchos de sus antiguos colegas y amigos, figuras influyentes de la capital, todos bajo un mismo techo. El joven amo de la casa del marqués de Ningyan, la familia de mi madre legítima, también vino a presentar sus respetos por el cumpleaños de mi padre. En medio de la música solemne del banquete, levanté mi abanico redondo para cubrir mi rostro y comencé la danza de pura gracia, moviéndome con una elegancia suave y recatada, propia de una dama virtuosa. Los ancianos observaban, asintiendo con aprobación. Pero a mitad de la danza, la orquesta cambió repentinamente de melodía. La melodía se tornó cadenciosa, ligera, insinuante y sugerente. Me giré una vez, me quité la bata ante los invitados, dejando al descubierto solo una fina capa de seda verde pálido. Mis mangas ondeaban al girar, mi falda se arremolinaba como la niebla. Entre los invitados se encontraban muchos asiduos a burdeles y cortesanas, hombres que reconocieron al instante esos bailes. Se quedaron boquiabiertos. La hija del ministro, la joven de una familia noble, atreviéndose a bailar una danza de burdel a plena luz del día ante un salón repleto de eruditos y dignatarios. El rostro de mi padre se encendió de furia. Golpeó su copa de vino contra la mesa, haciéndola añicos. «Paren la música», rugió. La señora ordenó de inmediato a una anciana matrona que me llevara a sus aposentos. Tomé prestada la capa de mi hermana mayor, fingiendo miedo y temblando mientras esperaba el juicio. Pero al bajar la cabeza y simular sollozar, una leve sonrisa se dibujó en la comisura de mis labios. Cuando el banquete finalmente terminó de forma incómoda, mi padre estalló. «¿Qué ha pasado? Explícate». «Padre», dije tímidamente, fue mi madre quien invitó a mi concubina para que me enseñara esas canciones y bailes. Ella solo quería instruirme con todo su corazón. Es culpa mía por no tener talento. Fingiendo confusión, incluso recité algunos de los vulgares poemas de amor que mi concubina me había enseñado. Tú cállate», gritó mi padre con el rostro enrojecido por la rabia. Su mano barrió la mesa,
haciendo añicos la tetera y las tazas. Perfecto. Cuanto más se enfadaba, más severo sería el castigo, pero no para mí. La señora regresó acompañada de su madre. El padre la señaló con un dedo tembloroso, con la voz cargada de furia. Tú. Mira qué bien has educado a tu hija. ¿Cómo se atreve a realizar semejante baile lascivo ante medio tribunal? La madre cayó de rodillas, llorando dramáticamente. Mi señor, solo quería que Junyan aprendiera una pequeña habilidad para su propia protección. ¿Cómo iba a saber que haría semejantes desvergüenzas solo para seducir al joven amo de la casa de Ninyan? Se lo advertí 1000 veces. La casa de Ninyan es como la morada de un inmortal. ¿Cómo se atrevía a soñar con ascender tan alto? Pero no me hizo caso. Si ha de recibir castigo, que recaiga sobre mí, por favor, mi señor, no castigue a Junyan. Aunque había ensayado este momento durante mucho tiempo, sentí un escalofrío recorrer mi pecho. Antes la había considerado ingenua y miope, pero no despiadada, creía que actuaba con confusión, no con crueldad. Pero ahora lo veía claramente, estaba dispuesta a ofrecer a su propia hija como un sacrificio, una baratija para demostrar su obediencia. La señora habló con dulzura, intentando calmar a mi padre. Junyan siempre había sido callada y correcta. Dudo que ella hiciera algo así. Quizás deberíamos investigar primero. Iba a hablar cuando de repente mi madre cayó de rodillas, aferrándose a las piernas de mi padre y llorando desconsoladamente. Mi señor, hace años, cuando la señora estaba de parto con dificultad de la hija mayor, fui yo quien se arrastró de rodillas durante 32 kilómetros para rogar al general celestial por su seguridad. Por favor, en agradecimiento por esa bondad, perdone a Junyan esta vez. Cuando se trataba de suplicar y montar un espectáculo, mi madre era inigualable. Sus sollozos ahogaron todas las palabras que podría haber dicho. Vi cómo la expresión de mi padre se suavizaba, empezaba a creer sus mentiras. Pero entonces el telón se abrió de golpe. Mi hermana mayor entró con paso firme, seguida de un grupo de sirvientas. Detrás de ella, arrastrada con deshonra, venía la tía, la entrometida a la que le encantaba provocar chismes. Mi mano, que apretaba con fuerza, se relajó lentamente. Padre, dijo mi hermana en voz alta, si sigues escuchando las tonterías de la concubina Gao, esta casa pronto estará en manos de alguien como ella. La tía cayó de rodillas temblando y rápidamente lo confesó todo. Había sido ella quien había urdido el complot, instruyendo a mi madre para que me hiciera bailar la danza del sauce delante de todos, con el fin de arruinar mi reputación y destruir mis posibilidades de matrimonio. Entonces mi madre debía suplicarle a la señora entre lágrimas, alegando que su hija se había suicidado, con la esperanza de que el joven amo del marqués se apiadara de mí y me aceptara como concubina. Ni siquiera como concubina importaba, con tal de que nuestra familia pudiera aferrarse al marquesado de Ninyan, allanando el camino para el hijo de mi tía, que servía como guardia del palacio. Pero mi madre, en su arrogancia, se negó diciendo que ya tenía sus propios planes para mi matrimonio. Esa mujer entonces dirigió sus intrigas hacia mí, engatusándome con palabras dulces, asegurándome que yo era la hija más filial y sensata, y que si seguía su plan, mi padre seguramente rebosaría de orgullo en el banquete. Simplemente le seguí la corriente, fingiendo creerle. Sin embargo, cuando todo se desarrolló según lo planeado, una de las damas de compañía de mi hermana mayor la descubrió infraganti sobornando a la compañía de ópera. Padre, dijo mi hermana, Junyan es demasiado ingenua, con 15 años y aún sin discernimiento, se deja engañar fácilmente. Si sigue con la concubina Yao y esa mujer inmunda, quién sabe en qué se convertirá. La verdad quedó al descubierto. Mi tía recibió 30 azotes y fue despojada de su lucrativo puesto como encargada de los cosméticos de la casa. Su hija, que servía junto a mi hermano mayor, también fue expulsada de la residencia. En mi vida pasada, cuando la familia luchó por ayudarme a escapar, fue esa misma mujer cruel, junto con su hijo, aquel vil guardia del palacio, quienes encontraron la manera de venderme al palacio para que el eunuco favorito me profanara. Después, para alardear de su mérito, difundieron la historia por todas partes, destruyendo por completo mi reputación. Oír sus gritos mientras la azotaban me produjo una satisfacción indescriptible. En cuanto a mí, mi padre nunca me había tenido cariño como concubina. Con este pretexto la despidieron de la mansión.
Sin embargo, mi madre, valiéndose de su talento para los llantos lastimeros y las súplicas interminables, se libró de la condena y solo tuvo que cumplir 3 meses de confinamiento. Y yo también. Por ser una muchacha tonta e irreflexiva que causó tal escándalo, me pusieron bajo la tutela de la señora para que recibiera una educación adecuada, compartiendo comida y alojamiento con mi hermana mayor. Mi padre incluso ordenó que viera menos a mi madre biológica, para que no volviera a llenarme la cabeza de ignorancia. Mi hermana me guiñó un ojo juguetonamente como diciendo, esta vez has ganado. Regresé a mi habitación para empacar mis cosas. Mientras me preparaba para irme, mi madre se aferró a mi falda, llorando desconsoladamente. Hija mía. ¿Por qué nuestro destino tiene que ser tan amargo? Ninguna esposa legítima se preocupa de verdad por la hija de una concubina. ¿Cómo piensas sobrevivir en esa casa? Le aparté los dedos de la ropa uno a uno y le susurré con frialdad, si tanto te gusta sufrir, quédatelo para ti. Permanecer a tu lado sería la verdadera miseria. Entonces me giré, tomé la mano de la señora y me alejé sin mirar atrás. Desde ese día, estudié abiertamente con mi hermana mayor, leyendo, escribiendo y aprendiendo administración del hogar bajo la tutela de la señora. Con el paso del tiempo, la diligencia reemplazó a la timidez y me deshice del miedo que una vez me caracterizó. Me volví más decidida, más serena. Mi hermana, mi señora, y yo nos hicimos muy amigas, de verdad muy amigas. Hablábamos con franqueza, sin distancias, como si nos uniera la sangre. Decidida a evitar los desastres de mi vida anterior, a menudo mencionaba con ligereza los vicios de mi tío materno, su afición al juego, sus mujeres y su usura, delante de mi padre y mi esposa. Indignado, mi padre declaró que a partir de ese día, la familia del pastor no volvería a tener ningún vínculo con la familia de mi madre. Lo que hicieran a partir de entonces no era asunto nuestro. Después supe que mi tío, que aún se atrevía a hacerse pasar por pariente del pastor, fue arrestado y encarcelado durante más de medio año por orden de mi padre. Sufrió mucho y jamás volvió a osar usar el nombre de nuestra familia. Saberlo me trajo cierta paz. En cuanto al futuro, solo podía esperar y observar lo que el destino me deparaba. En ese momento lo que más preocupaba a mis padres era mi matrimonio. Mi hermana mayor llevaba mucho tiempo prometida contigo, el joven general, hijo del comandante de caballería, su amor de la infancia. Ella simplemente pospuso la boda para permanecer al lado de la señora unos años más, y su prometido, siempre tan indulgente, la dejó en paz. En cuanto a mí, el escándalo de aquel baile había dejado mis perspectivas matrimoniales en la incertidumbre. En esta vida, no deseaba nada más que mantener a mi familia a salvo y lejos de la ruina. El amor y el matrimonio no tenían cabida en mi corazón. La señora suspiró suavemente. Mi sobrino aún no se ha casado, dijo. Es quien más cerca está de mí. Quizás debería arreglar que te cases con él, como su legítima esposa. La casa del marqués de Ninjan pertenecía a un linaje noble transmitido de generación en generación. El hijo menor del marqués, Xiao Cheng, aunque no era heredero del título, era grácil como el jade y de carácter íntegro, muy codiciado por innumerables familias nobles. En mi vida pasada, se había casado con la princesa Waisu. Formaban una pareja armoniosa, admirada por todos. No me atreví a alterar lo que estaba predestinado. Además, solo era hija de una concubina. Si la señora me casaba con un miembro de la familia del marqués, sería un favor enorme, una deuda impagable. Así que me limité a sonreír levemente. El joven maestro Xiao Cheng es el hijo predilecto del marqués. ¿Cómo podría alguien como yo, hija de una concubina, ser digna de él? Por favor, madre, no se preocupe por tal cosa. La señora frunció el ceño y respondió con firmeza, Junian, no te menosprecies así. Te he visto crecer estos últimos años, ¿cómo no iba a reconocer tu valía? Eres mucho más serena y capaz que la mayoría de las hijas legítimas de fuera, dijo la señora con una cálida sonrisa. Eres más que digna de Xiao Cheng. Sus elogios me hicieron sonrojar. Madre, respondí medio en broma, el matrimonio es cuestión del destino. Quizás mañana un apuesto joven venga cabalgando sobre nubes de colores a pedirme matrimonio, ¿quién sabe? No hay prisa, de verdad. La señora rió a carcajadas, con el rostro radiante. Muy bien, entonces. Hoy en día, casarse a los 20 y tantos no es raro.
Nos lo tomaremos con calma y elegiremos con cuidado. ¿Quién sabe? Quizá encontremos a la persona ideal. Desde que la reprendieron, mi madre biológica se había calmado en apariencia, pero a puerta cerrada seguía encontrando la manera de verme. Siempre tenía esa expresión lastimera, sus ojos de cierva rebosantes de falsa tristeza. Junian, susurró un día, aguanta un poco más. Encontraré la forma de traerte de vuelta. No permitiré que sigas sufriendo bajo la dureza de la señora. Quité las arrugas que había dejado en mi fina manga de brocado y me aparté de ella sin decir una palabra más. Pero unos días después, mi padre me llamó. Tu madre, la concubina, me dijo amablemente, afirmó que un inmortal se le apareció en sueños y me advirtió que moriría quemado si salía ese día. Le hice caso, me quedé en casa y más tarde, la taberna que iba a visitar se incendió. An Lin Tang quedó desfigurada por las llamas. Terrible. Durante todos estos años, rezó a diario y tal vez el cielo finalmente escuchó su sinceridad. Su insensatez del pasado, déjala atrás. Asentí con calma, pero por dentro mis pensamientos se arremolinaban. Aquel fuego lo recordaba vagamente. En mi vida pasada, mi padre sí que había sufrido inhalación de humo y había perdido la voz durante semanas. ¿Pero cómo iba a saberlo ella? Un sueño de inmortal, decía. Tonterías. No, lo más probable es que lo recordara. Ella también había renacido. En aquel entonces, cuando la familia se arruinó, yo era ignorante y de mente cerrada, y nunca llegué a comprender la situación en su totalidad. Aún en esta vida, aunque había frenado los peores excesos de mi tío, los enemigos políticos que una vez nos destruyeron no nos perdonarían fácilmente. Encontrarían otro pretexto para atacar. ¿A quién habíamos ofendido exactamente? ¿Dónde estaba el hilo que pudiera desentrañar el viejo caso? Quizás mi madre biológica, quien me vendió a ese miserable eunuco, supiera más de lo que debería. Cuando la visité, la alegría se desbordó en su rostro, apenas podía contenerla. «Hijo mío», exclamó. «Te he esperado día y noche. ¿Has sufrido mucho?» «Por favor, no digas eso, madre», respondí con voz serena. «En casa de la señora, como bien, duermo profundamente y me cuidan muy bien. ¿Qué sufrimiento podría haber? La señora incluso dijo que pretende casarme con el sobrino del marqués de Ningyan». Su expresión se congeló. «Hijo mío», dijo rápidamente, «aún eres joven. No entiendes lo que significa ser concubina en una casa señorial. He vivido así durante años y aún no puedo protegerte como es debido. Seas concubina o no, todo es sufrimiento». La interrumpí bruscamente. La señora dijo que jamás me casaría como concubina. Desea casarse conmigo como una verdadera esposa. Su rostro cambió al instante. «Una esposa como debe ser». «Imposible. No eres digno». «Oh». Enarqué una ceja. Continuó apresuradamente, «Tu padre mencionó a uno de sus alumnos, de buena moral y estudios decentes, solo que pobre en dinero. Si añadimos una generosa dote, aún podrías vivir cómodamente. Junian, ya he planeado tu matrimonio. No tomes tus propias decisiones». Su voz se agitó, sus dedos se clavaron con fuerza en mi brazo. La miré fijamente a los ojos y pregunté en voz baja. «¿Planeado? ¿Quieres decir que aún pretendes venderme a ese eunuco decrépito para que vuelva a ser su juguete?» Su expresión se congeló, palideciendo de un tono ceniciento. «Junian, tú ya lo sabes». Tartamudeó con la mirada inquieta mientras su rostro débil reflejaba una resolución lastimera y absurda. «Entonces también debes saber», dijo con voz temblorosa, «que nuestra familia se enfrentará a la ruina. Si no te envío lejos, ¿cómo podré salvarnos a todos de la destrucción?» Juntó las manos y con voz temblorosa, pronunció una convicción mal fundada. «La señora y su hija te han tratado tan bien, ¿no deberías pensar en devolverles el favor? Deberías empezar a aprender a complacer al eunuco Sunday. Así tendrás una manera de protegernos después. Si él se hubiera fijado en mí en vez de en mí», continuó descaradamente, «jamás habría tenido el valor de enviarte». ¡Qué mujer tan insensata! Al recibir una segunda oportunidad en la vida, no pensó en evitar la catástrofe, sino en convertir a su hija en un juguete más bonito para ofrecer a los poderosos.
Mi rostro se ensombreció. Arrojé el costurero de la mesa, esparciendo agujas e hilos de seda por el suelo. Concubina Gao, dije con frialdad, ya he muerto una vez. Ahora no temo a nada. Si te atreves a albergar pensamientos tan viles de nuevo, no me culpes por devolverte la crueldad que me mostraste en nuestra vida pasada. Ante mi amenaza comenzó a gemir y temblar, pero finalmente reveló lo poco que recordaba de lo que ella y su familia habían aprendido durante su cautiverio en mi vida anterior. Tras el fracaso de la rebelión del príncipe heredero, el tercer príncipe Xiang, y el séptimo príncipe, Rong, lucharon encarnizadamente por el trono. Mi padre, íntegro y con gran autoridad, se negó a tomar partido, convirtiéndose así inevitablemente en blanco de ataques. Pero mi madre decía que mi hermano mayor había previsto nuestra perdición. Había encontrado ciertas pistas que nos llevaban a un lugar concreto. Por desgracia se perdió el rastro cuando, al no poder entregar su mensaje, fallé al no protegerlo durante la tormenta. Para cuando logró comunicarse desde la cárcel y los hombres del marqués de Ninyuan fueron a investigar, la evidencia había desaparecido por completo. Pero, ¿dónde estaba?, pregunté agarrándola con fuerza del brazo. Madre, piénsalo bien, la vida de toda nuestra familia depende de esto. Ella solo frunció el ceño con la mirada perdida. Creo que se llamaba algo así como el Patio Inn. Tal vez se trataba de una compañía de artistas. Luego hizo un gesto de desdén con la mano. Pero Junian, aunque lo sepas, ¿qué puede hacer una chica como tú en asuntos políticos? Te conviene más escucharme y aprender a servir a los demás como es debido. El hijo de ese eunuco y ese. ¿Cómo se llamaba, el pabellón Inn? Sus palabras me hicieron comprender algo. Inn. Pabellón. Entonces lo recordé. El pabellón Inn Yao. No, Inn. El pabellón Inn Sao. Sí, el pabellón Inn Sao, el burdel más frecuentado por los funcionarios más poderosos de la ciudad. En mi vida anterior, cuando el hijo del eunuco me atormentaba, se burlaba diciendo que ni siquiera era tan buena como las cortesanas del pabellón Inn Sao. Fue entonces cuando oí ese nombre por primera vez. El emperador reinante despreciaba todo lo relacionado con el renacimiento o la reencarnación. En una ocasión, quemó un palacio construido con vida por quienes afirmaban haber renacido. No podía revelar la verdad a nadie sin arriesgar mi vida. Así que este asunto tendría que investigarlo yo mismo. Advertí severamente a mi madre que no dijera ni una palabra de lo que se había dicho, luego me di la vuelta y salí corriendo del patio. Esa noche, después de bañarme, me acosté junto a mi hermana mayor. Hermana, susurré, hay algo que debo hacer por el bien de toda nuestra familia. Necesito tu ayuda. Pero no puedo decirte por qué, y no sé si lo lograré. ¿Confías en mí? Me acarició el pelo con suavidad y sonrió. Cuando éramos pequeñas, dijo, una vez me subí al manzano de tu patio para robar fruta. Tu madre se quedó abajo llorando, demasiado asustada para pedir ayuda. Pero tú estabas allí con los ojos muy abiertos por la preocupación, extendiendo tus manitas como si pudieras atraparme si me caía. Desde ese día, supe que no te parecías en nada a ella. Durante estos años, te he visto crecer y ser más sabia. Hagas lo que hagas, hazlo. Creo en ti. Su fe me reconfortó, pero no había tiempo que perder. Últimamente la caída en desgracia del príncipe heredero se había hecho cada vez más evidente. Una vez probados sus crímenes, nuestra familia no tardaría en verse implicada. Comencé a gastar discretamente la paga que había ahorrado durante años, recabando información. En el pabellón Inn Sao, la famosa cortesana Xiao Sue era conocida por su canción El Fénix regresa al nido, que atraía tanto a eruditos como a nobles. Pero del 5º al 10º día de cada mes, jamás actuaba. Se decía que cantaba en privado para un distinguido invitado. Unos días después, mi hermana mayor me llevó a ver a la señora. Madre, dijo en voz baja, el futuro matrimonial de Junian sigue siendo incierto. Mañana deseo llevarla al templo Qingling para rezar por un buen matrimonio. Me quedé a su lado, asintiendo obedientemente. La señora sonrió amablemente y me tomó la mano. ¡Qué maravilla! Junian ha aprendido a velar por su propio futuro. Vayan ustedes dos. Prepararé ofrendas. Mi hermana mayor llevó al templo Qingling a una doncella que se parecía a mí, mientras yo, disfrazado de joven caballero,
me escabullí del carruaje a mitad de camino. Aunque aún no era mediodía, el pabellón Insao ya bullía de vida, tintineaban las copas, resonaban las risas y el aroma a talco e incienso impregnaba el aire. Bajé la cabeza ocultando mi rostro, fingiendo ser un cliente tímido que se colaba para visitar a su amante, evitando miradas indiscretas. En el salón de flores encontré un rincón tranquilo y fingí interés en las melodías que interpretaba un grupo de jóvenes artistas en el escenario. Al echar un vistazo hacia arriba, vi a varios guardias de mirada penetrante que patrullaban cerca del salón privado central del segundo piso. Llamé a un camarero. Hay demasiado ruido aquí abajo, dije con impaciencia. Denme la sala central de arriba, quiero ver bien el escenario. El camarero me miró de reojo examinándome de arriba a abajo. Mi señor, dijo secamente, las habitaciones de arriba no son para clientes habituales. Mejor quédese donde está. Fruncí el ceño. ¡Qué arrogancia! ¿Sabe quién soy? Mi tío es el magistrado adjunto del condado de Sonyang, eso sin duda me da derecho a una habitación privada. El camarero resopló. Esa habitación pertenece a la casa del príncipe Sion. Si quieres presumir, vuelve a tu pequeño condado y juega a ser el señor allí. Ah, con razón. Fingí indignación y me marché dando un portazo, rodeándome silenciosamente hasta la parte trasera de aquella misma habitación privada. Una fina pared me separaba de ella, el espacio parecía la alcoba de una cortesana, pero el pasillo estaba vacío y la puerta cerrada con un pesado candado. No podía entrar. Por suerte, la habitación de enfrente estaba vacía. Entré sigilosamente y observé por una rendija de la puerta. Pensaba entrar por la ventana a la habitación cerrada cuando alguien se me adelantó y la abrió con destreza con una llave. Me quedé paralizado. Ese rostro me resultaba familiar. Era Xiao Chan, el joven amo de la casa del marqués de Ningyan. Así que el otrora gentil joven noble ahora frecuentaba burdeles. Estuve a punto de burlarme, pero antes de poder hacerlo, noté algo más. Otro hombre surgió sigilosamente de las sombras, agachándose junto a la misma ventana y espiando hacia adentro. En su mano brillaba la tenue luz de una daga. Si Xiao Chan solo estaba allí por placer, ¿por qué alguien lo seguiría con una hoja? ¿Acaso él también buscaba algo? El vínculo entre la señora y la familia del marqués era profundo. En mi vida anterior, cuando los príncipes Rong y Xiang se aniquilaron mutuamente, fue el 13º príncipe, el hermano menor de la princesa Waisu, quien ascendió al trono. La princesa se convirtió en regente y solo entonces se limpió el nombre de nuestra familia. Si Xiao Chan estaba atado a ese hilo del destino, entonces yo debía protegerlo. Luché un instante, luego tomé una bata de seda carmesí del perchero cercano, del tipo que usaban las cortesanas en sus espectáculos, y me recogí el cabello apresuradamente al estilo de los burdeles. La bata era fina y reveladora, dejando al descubierto casi todos mis hombros y espalda, pero no había tiempo para la modestia. Respiré hondo, empujé la puerta y entré con una sonrisa seductora. Ronroneé, ¿se estaba impacientando esperándome? Xiao Chan se estremeció y rápidamente metió algo en su bata. Le lancé una mirada furtiva hacia la ventana, a modo de advertencia, luego le puse una mano en el hombro y le insté a sentarse. Joven señor, le dije con voz melosa, viniste aquí buscando la lencería de seda de la señorita Xiao Xua, ¿verdad? La tengo aquí puesta. ¿Por qué no echas un vistazo? Lo entendió al instante. Señorita Xiao Yun, dijo siguiéndole el juego, usted sabe que solo soy devoto de la señorita Xiao Xua, vengo aquí solo para escuchar sus canciones. Sonreí dulcemente, todo lo que ella sabe, yo también lo sé. No me cree. Déjeme cantarle, el fénix regresa al nido. Gracias a Dios por esas lecciones de medio año bajo mi tutela como concubina. Las habilidades que despreciaba ahora eran mi salvación. Tras la canción, me dejé caer suavemente sobre el regazo de Xiao Chan, rodeándole el cuello con mis brazos. Mi amado, susurré, llamándolo deliberadamente con el tono íntimo de una cortesana, dejémonos llevar por el placer. Aunque tu corazón aún pertenezca a la hermana Xiao Xua, no me importa. Me giré un poco, captando el más mínimo movimiento en el alféizar de la ventana. La sombra de afuera se movió, el hombre seguía allí, observando. Maldita sea. Todavía no se ha ido.
Xiao Chan se puso rígido bajo mí, con el rostro enrojecido, pero no se movió. Tomé su mano y la presioné contra mi cintura desnuda. Tócame, mi amado, siseé entre dientes. Ahora no es momento para la decencia. Su mano tembló a través de la fina seda, cálida e insegura, y luego se retiró por instinto. Tócame, murmuré entre dientes, forzando las palabras. En un momento como este la decencia podría matarnos a ambos. Al fin lo comprendió, se entregó con naturalidad al acto, murmurando en voz baja, una canción cantada con tanta pasión. Si permanezco impasible, no sería demasiado cruel para tanta devoción. Me acarició la nuca y se inclinó hacia adelante, su aliento cálido rozando mi mejilla. No me atreví a moverme, mi espalda lo protegía de la ventana. Mi corazón latía con tanta fuerza que temí que el espía pudiera oírlo. Después de lo que pareció una eternidad, Xiao Chan por fin me soltó, exhalando suavemente. Vámonos, susurró con voz firme pero las orejas rojas como tomates. Capté su mirada, mi voz apenas audible. Dime. ¿Tú también has vivido alguna vez? Asintió con gravedad. Primo Yun, te no es un lugar seguro para hablar. Vete a casa ahora mismo y dale esto a tu hermano mayor. Me puso una pequeña libreta en la mano antes de salir sigilosamente a revisar el pasillo. Cuando me indicó que el camino estaba libre, lo seguí apresuradamente. Me hizo un gesto para que saliera primero, luego regresó al asiento reservado para el heredero del príncipe Xiang, reanudando sus halagos como si nada hubiera pasado. Volví a la habitación anterior, me cambié rápidamente con mi ropa vieja y salí sigilosamente por la puerta trasera. El carruaje de mi hermana esperaba en el callejón detrás del pabellón Insao. Subí y solo suspiré aliviada cuando dejamos atrás el bullicio del barrio. Al fin, cuando examiné el cuaderno, me temblaban las manos. En su interior se hallaban los escándalos ocultos del heredero del príncipe Xiang, registros que Xiao Cheng había recopilado en secreto. Detallaban cómo el príncipe conspiró para asegurar el trono a su padre, coludiéndose con el príncipe Rong para eliminar a sus rivales y acumular poder privado. Cada entrada era meticulosa, la cadena de pruebas impecable. Cualquiera con 2 dedos de frente se daría cuenta de que era imposible falsificarlo. Cuando se lo entregué a mi hermano mayor, se quedó atónito y a la vez eufórico. ¿De dónde salió esto?, preguntó. Lo encontré por casualidad, dije en voz baja. No preguntó nada más, solo me miró con ojos firmes y penetrantes. No debió de ser fácil conseguirlo. Lo has hecho bien, Yun Yan. Déjame el resto a mí. Medio mes después, un decreto imperial se extendió por todo el imperio. El príncipe heredero fue depuesto. Ocurrió mucho antes que en mi vida pasada. Al principio, el príncipe Xiang y el príncipe Rong quedaron en un punto muerto. Pero entonces el emperador, por razones desconocidas, degradó repentinamente al príncipe Xiang, enviándolo a custodiar el mausoleo imperial. El príncipe Rong ascendió rápidamente en el favor imperial, ofreciéndose voluntario para sofocar a los bandidos del suroeste y demostrar su lealtad. Pero el destino fue cruel, aunque derrotó a los rebeldes, cayó de su caballo en el viaje de regreso, aplastado por su propia montura, muriendo al instante. Al conocer la noticia, la salud del emperador, ya debilitada, empeoró rápidamente. Tuvo 4 hijos y una hija. El príncipe heredero, depuesto, se suicidó. El príncipe Rong había fallecido recientemente. Y los príncipes restantes, 2 jóvenes, uno de apenas 2 años. Por lo tanto, la corte convocó al príncipe mayor superviviente, el príncipe Xiang, para que actuara como regente. A partir de entonces, su familia ostentó un poder absoluto, no le quedaba rival. Como mujer, no tenía cargo ni voz en la política. Lo único que podía hacer era permanecer cerca de la señora y mi hermana, ayudando con las tareas domésticas y consolando a mi padre cuando el peso de los asuntos de Estado era excesivo. Cada noche estudiaba con detenimiento 6 enseñanzas secretas y 3 estrategias, reorganizando cada fragmento de información que había reunido, entrelazando los hilos de mi vida pasada con esta. Los días transcurrían en tensa espera. Entonces, una tarde, mi padre, rara vez libre de sus deberes oficiales, se sentó con mi madre, charlando y riendo. Por primera vez en meses, la casa se sentía en paz. Hasta que la cortina crujió y alguien entró gateando. Una figura frágil y encorvada, desaliñada como una mendiga, mi madre biológica.
Y tras ella apareció otra figura que no esperaba volver a ver, mi concubina, la misma mujer que una vez me enseñó a cantar y bailar, desterrada años atrás. Amo, señora madre, gimió golpeando su cabeza contra el suelo. Yo soy quien dio a luz a esta desvergonzada hija. Castíguenme, golpéenme si es necesario, pero por favor, perdonen la vida de nuestra unión. La sala quedó en un silencio sepulcral. Ninguno de nosotros entendía aún lo que quería decir. Y entonces, antes de que nadie pudiera preguntar, ella misma lo soltó de golpe. Me acusó de colarme en el pabellón de Insao. Tras ser expulsada, la concubina que era yo malgastó su paga rápidamente y acabó ejerciendo como prostituta de mala muerte en un burdel cerca del río. Fue ella quien me vio aquel día. Entré al pabellón de Insao por un estrecho callejón a plena luz del día, procurando no llamar la atención, pero el destino, al parecer, tenía un humor cruel. Aquella mujer, que una vez me había enseñado a cantar y bailar, me reconoció de inmediato. Vaya, vaya, dijo sonriendo con desgana a sus clientes, así que a la segunda dama del ministro le ha gustado mi antiguo oficio, ¿eh? No hay nada de malo en ello, todos nos ganamos la vida con nuestros talentos. ¿Pero por qué andar a escondidas? Al fin y al cabo, todas compartimos el mismo arte. Incluso ahora se plantó ante su padre con esa misma sonrisa descarada, sus labios pintados curvándose burlonamente. La expresión de su padre se tornó furiosa. Mujeres viles y mentirosas. Gritó. ¿Cómo os atrevéis a proferir semejantes barbaridades? Sáquenlos a rastras. Pero antes de que los sirvientes pudieran actuar, un asistente presa del pánico entró corriendo, casi tropezando al hacer una reverencia. Amo. Señora. Malas noticias, el heredero del príncipe Xiang vio a la segunda joven en compañía de un hombre dentro del pabellón de Insao. Su Alteza declaró que su conducta es impropia y desea concederle la mano en matrimonio. Dale en matrimonio, repitió el padre atónito. ¿Con quién? El criado tragó saliva con dificultad. Hassan, eunuco y asistente de la consorte imperial Xian. El mundo se quedó en silencio. Un escalofrío me recorrió la espalda y se me cortó la respiración. Así que este era su movimiento. El príncipe Xiang había descubierto que yo había ayudado a Shao Chan a obtener esos registros. Y ahora, con un solo y cruel decreto, contraatacó, convirtiendo mi castigo en una burla, mi ruina en un espectáculo para la corte. ¿Acaso todo por lo que mi hermano y Shao Chan habían luchado había quedado destruido? No me atreví a pensar más. Mi mente clamaba por silencio, no había tiempo para la desesperación, solo la necesidad de sobrevivir a esta catástrofe. Mi madre yacía postrada en el suelo, su frágil cuerpo temblando, no sabía si por miedo o por una extraña excitación. Un decreto de matrimonio, pero ¿por qué con ese eunuco? Sentí un vuelco en el estómago. Solo podía haber una explicación, obra de mi madre biológica. Los emisarios enviados por el príncipe Xiang entraron con paso arrogante. Ministro, anunció uno de ellos secamente, las intenciones de su Alteza ya deberían serle claras. El 10 del mes que viene es una fecha propicia. La segunda joven debía prepararse, pues se casaría ese día. Señora y mi hermana mayor se adelantaron de inmediato para protegerme. Padre se plantó frente a nosotras, apenas conteniendo su furia. Ni siquiera el príncipe heredero de puesto llegó a tal despropósito, tronó. Prometer en matrimonio a la hija de un alto ministro con un eunuco inmundo. Si su Alteza insiste en semejante ultraje, sepa que el ministerio de nombramientos no quedará impune. Pero mi madre, arrastrándose a sus pies, se atrevió a gritar: «Amo, ¿cómo podríamos ofender al príncipe Xiang? El hijo del eunuco quizá no sea un hombre, pero es un sirviente muy apreciado en el palacio. Si nos casamos con él, nos protegerá y nos dará una vida mejor. Por el bien de la familia, puede soportar un poco de humillación». Yo solo pude mirarla con fría incredulidad. Sus palabras, antes simples tonterías, ahora hirieron como cuchillas. La furia de mi padre estalló. La pateó con tanta fuerza que salió volando hacia atrás, tosiendo sangre. «Estúpida. Cierra la boca. ¿Por qué no te vas tú? ¿Cómo te atreves a arrojar a nuestra hija al fuego? Lárgate de mi vista». La habitación se convirtió en un caos, los sirvientes paralizados por la conmoción, la señora, pálida como el papel,
mi hermana, temblando de furia. En medio de los gritos avancé en silencio, alisándome las mangas, e hice una reverencia al emisario. Por favor, transmita mi gratitud a Su Alteza, dije con voz serena. Si servir al hijo del eunuco es la voluntad del príncipe, estoy dispuesto con tal de que se salve la vida de mi familia. Solo pido que Su Alteza los proteja y no haga daño a nadie. El enviado me miró atónito. Luego, sin decir palabra, reunió a sus hombres y me tomó como concubina, se sacudió la manga y se marchó. Detrás de él, mi madre se irguió de repente, con los ojos brillantes de una esperanza idiota, como si le hubieran entregado la salvación. Se escabulló tarareando entre dientes, soñando ya con su atuendo nupcial. Cuando se marcharon, mi hermana temblaba de rabia, con el rostro enrojecido. Junian, no tengas miedo, siseó. Esta noche enviaré a mi marido a tenderle una emboscada a ese eunuco cuando vuelva a casa. Un solo golpe a ver si vive para casarse. Mi padre golpeó la mesa con el puño. Mañana iré directamente al palacio a presentar una petición a su majestad. Veremos si el emperador se atreve a confiar el reino a un necio imprudente que juega con las hijas de sus funcionarios. La niñera de la señora, la anciana abuela Zhao, habló con vacilación. Conozco a la abadesa del convento de Suigua, a las afueras de la ciudad. Si enviamos a la segunda joven allí para que se rape la cabeza y diga que está rezando para pedir la bendición de sus padres, ni siquiera el emperador podría oponerse. Al cabo de unos años, el escándalo se desvanecerá. Pero negué con la cabeza firmemente. No, dije. Mi voz era baja, pero firme como el acero. No en secreto. Padre, madre, corran la voz. Que toda la capital sepa que el príncipe Xion me ha decretado, a mí, la hija del ministro de nombramientos, que me case con un eunuco. Cuanto más alto, mejor. Todos se quedaron helados. Mi hermana palideció, incluso mi padre me miró boquiabierto, incrédulo. Solo la expresión de la señora se suavizó en una silenciosa comprensión. Asintió lentamente. Sí, tienes razón. Cuanta más gente lo sepa, más vergüenza caerá sobre él. Pero hijo, esto arruinará tu reputación. Si alguna vez albergas la esperanza de un futuro encuentro. Madre, la interrumpí con tono tranquilo pero frío. Cuando los traidores gobiernan y la corrupción se extiende, la reputación no vale nada. Aunque me cueste la vida, veré esta injusticia expuesta. ¿Qué es el honor de una mujer comparado con la supervivencia de un hombre justo? A la mañana siguiente toda la capital estaba conmocionada. Desde el gran canciller hasta el magistrado de menor rango, cada funcionario recibió una invitación de boda de color rojo brillante, sellada con el escudo de la casa del ministro. Mi madre correteaba por la mansión, dando órdenes a gritos con un entusiasmo desbordante. Cuelguen la seda roja más alto. Pongan farolillos a lo largo de los pasillos. No te quedes ahí parada con cara larga. ¿Acaso quieres que el novio te despelleje viva cuando llegue? Incluso mandó adornar los leones de piedra de la puerta con enormes flores carmesí. Los transeúntes y los vecinos se paraban a cotillear. La segunda hija del pastor se casa. ¡Qué gran acontecimiento! Pero cuando preguntaron quién era el novio, los sirvientes intercambiaron miradas de recelo. Y resultó que el novio era un eunuco de más de 60 años, prácticamente muerto. La noticia se extendió por la capital como un huracán. En todas partes, desde tabernas hasta casas de té, desde mercados hasta mansiones, se oían rumores de incredulidad y temor. Pero cuando alguien preguntaba por los detalles, los susurros se convertían en murmullos. Dicen que el íntegro ministro de nombramiento se negó a apoyar al príncipe Xiang. Así que el príncipe usó a su segunda hija como cortina de humo. Quienes lo oyeron negaron con la cabeza y suspiraron. Si hasta la hija del ministro puede ser humillada de esta manera, ¿qué esperanza nos queda a los plebeyos si ese hombre llega al trono? En cuestión de días, el escándalo se extendió como la pólvora. Los rumores se multiplicaron. El príncipe Xiang era corrupto, cruel y libertino, se apropiaba de tierras privadas, ignoraba la vida humana y sometía a hombres y mujeres. Aquellos a quienes había ofendido se congregaron a las afueras de las puertas de la ciudad imperial, arrodillados y clamando justicia. Era evidente que alguien había instigado la revuelta, la coincidencia era perfecta, pero el príncipe Xiang ya no tenía tiempo para buscar al culpable.
Para calmar los ánimos, la princesa Waisu se presentó personalmente ante las puertas de la ciudad. Apaciguó a la multitud enfurecida y usó su propia fortuna para compensar a aquellos cuyas casas y campos habían sido robados. El emperador, aunque débil y postrado en cama, promulgó 2 decretos inesperados. Primero, nombró póstumamente al difunto príncipe Rong príncipe heredero de la virtud, una clara afrenta al príncipe Xiang. En segundo lugar, ordenó a la princesa que entrara en la sala de la secretaría para gobernar junto a 4 ministros de alto rango. La corte quedó conmocionada. Aún así, el príncipe Xiang se mantuvo desafiante, embriagado por su propia arrogancia. Al fin y al cabo, era el único hijo adulto superviviente del emperador, ¿quién más podría sucederle? En un banquete palaciego sobrepasó todos los límites. Embriagado, se burló de su padre moribundo delante de todos los ministros. Majestad se está volviendo senil, espetó con desdén. ¿Cómo puedes permitir que la princesa mayor se entrometa en los asuntos de Estado? ¿Acaso no estás extinguiendo tú mismo nuestro linaje ancestral? El emperador, temblando de rabia, escupió sangre en el acto. Si alguna vez llegas a heredar el trono, gruñó señalándolo, entonces ese será el verdadero fin de la dinastía. A la mañana siguiente se proclamó un edicto imperial. El príncipe Xiang fue despojado de su título, degradado a plebeyo y confinado a su mansión de por vida. Al mismo tiempo, otro decreto conmocionó al imperio. El emperador había elegido a su heredero, pero no era el 13º príncipe como antes. Nombró a la princesa Waisu princesa heredera al trono. El tercer día del 12º mes, mientras una intensa nevada cubría la capital, el benevolente emperador falleció. El imperio guardó profundo luto. Tras los ritos funerarios, la princesa Waisu ascendió al trono, convirtiéndose en la primera emperatriz del reino. Su primera medida fue revertir todas las injusticias cometidas durante la regencia del príncipe Xiang. Numerosos cortesanos corruptos y aduladores fueron arrestados. Las tierras y casas confiscadas por la fuerza fueron devueltas a sus legítimos dueños. Las víctimas de la explotación recibieron plata y alimentos del tesoro de la nueva emperatriz. La indignación pública se transformó en admiración. Los murmullos de duda se convirtieron en vítores de lealtad. Mi padre fue nombrado ministro de Estado del gabinete imperial, tan íntegro e inflexible como siempre, y a menudo discutía con otros funcionarios durante los debates. Mi hermano mayor solicitó servir en una remota provincia fronteriza, jurando llevar paz y prosperidad a los pobres. Mi hermana, aprovechando el luto nacional, permaneció en casa un año más. Su prometido se impacientaba cada vez más, contando los días para su boda, largamente postergada. En cuanto a mí, pasé días tranquilos acompañando a la señora y a mi hermana en apacibles excursiones fuera de las murallas de la ciudad. Tras tanta sangre y polvo, por fin se respiraba libertad. El eunuco San, por filtrar secretos del palacio, fue arrojado a la prisión interior y condenado a recibir azotes diarios. Pero gracias a la clemencia de la consorte imperial, se promulgó un edicto secreto que obligaba a mi madre a ir a la prisión a servir al anciano eunuco hasta su muerte. Cuando fui a despedirla, lloró y se aferró al marco de la puerta. Prefiero morir. Prefiero morir antes que irme. Ella gimió. Yo sonreí levemente. Madre, hace años cuando suplicaba y lloraba, ¿acaso mis súplicas no eran así? Nadie se apiadó de mí entonces. ¿Por qué habrían de compadecerte ahora? Una vez dijiste que el eunuco San era bondadoso, poderoso y digno. Ahora, por fin, tú misma disfrutarás de su favor. ¿Qué hay de qué lamentar? Su rostro palideció. ¿Deseas morir? Entonces elige tu propia forma, dije fríamente. Aún así, es mucho más compasivo que cuando me mataste una vez con ese paquetito de arsénico. Guardó silencio. Finalmente recogió sus viejas joyas en un pequeño fardo, siguió a los guardias del palacio y se marchó sin decir una palabra más. El crudo invierno por fin pasó, y el aliento de la primavera comenzó a sentirse en el aire. Una mañana, recibí una citación del palacio, la emperatriz solicitaba mi presencia. Aunque ahora ocupaba el trono del dragón, su camino hasta allí había estado marcado por la sangre y las espadas. No me atreví a dejar volar mi imaginación. Tras los saludos ceremoniales, alcé la vista lo justo para vislumbrar a la primera mujer en la larga historia del imperio en ascender al trono. Su porte era sereno, sus ojos brillaban como estrellas frías.
Y de pie bajo los escalones, serena y ecuánime, estaba Xiao Chan. Así pues, en esta vida, él siguió caminando a su lado hasta el final. Solo que ahora, no sería simplemente la princesa consorte. Sería el consorte del emperador, su esposo imperial. O tal vez, su consorte predilecto. Un leve pinchazo me recorrió el pecho al recordar aquella absurda noche en el burdel, la habitación prestada, la luz de las velas, la farsa que ambos representamos para salvar nuestras vidas. Entonces la emperatriz habló, su voz clara resonó en el salón dorado. Me propongo promulgar un nuevo decreto que permita a las mujeres ocupar cargos públicos. Hija de la familia Jia, ¿aspiras a ser la primera ministra de esta dinastía? Sentí una oleada de emociones, pero me esforcé por mantener la compostura. Arrodillándome lo declaré. La gracia de vuestra majestad es tan vasta como los cielos. Esta humilde súbdita promete naturalmente servir al reino con todo su corazón. La emperatriz asintió con una leve sonrisa. Bien. Hay un asunto más. Continuó con tono suave pero deliberado. Tras la caída del príncipe Xiang, soportaste el peso del escándalo y sacrificaste tu reputación, fue un acto de rectitud. Casualmente mi ministro Xiao ha pedido tu mano. Si aceptas, te concederé el matrimonio. Sé que Xiao Cheng te admira desde hace mucho tiempo. Puede parecer amable, pero es de carácter firme. Harían una buena pareja. Por supuesto, la decisión es tuya. Abrí mucho los ojos. Así que después de todo, no eran ese tipo de pareja. Xiao Cheng dio un paso al frente con voz tranquila, pero con los ojos brillantes de calidez. Antes solo éramos cómplices, unidos por la estrategia. Si nos casáramos ahora, simplemente completaríamos la farsa que una vez comenzamos y la convertiríamos en realidad. Luego hizo una profunda reverencia. Yo, Xiao Cheng, admiro desde hace mucho tiempo a la dama Yan Yun. Con este juramento deseo compartir una vida juntos y envejecer a su lado. ¿Aceptarás? La luz del sol se filtraba por los aleros del palacio, rozando el puente de su nariz y brillando en sus largas pestañas oscuras. Lo miré a los ojos, esa mirada serena y sonriente que una vez me había dado estabilidad en medio del caos, y sentí una calidez que me invadía el rostro. Sonriendo a través de la luz, me arrodillé de nuevo. Agradezco a su majestad el honor. Este humilde súbdito está dispuesto. Aquel año en otra vida, el príncipe Xiang usurpó el trono, exilió a mi familia a la gélida frontera y ejecutó a la familia de mi tía por su rebeldía. Mis padres habían muerto encadenados en el camino, y yo solo había vivido para desear la muerte. Entonces, en medio de la oscuridad, una voz celestial susurró, ¿te gustaría intentarlo de nuevo? Y así lo hice. La segunda vez tramé y luché, reescribiendo poco a poco el destino de mis seres queridos. Salvé a mi familia, pero aún así la casa de mi tía se derrumbó. El día en que confiscaron su propiedad, su hija menor, mi primita, viajó entre la tormenta y el lodo para entregar un mensaje. La lluvia caía a cántaros, empapándola hasta los huesos. Sus zapatos bordados estaban desgarrados, sus pies sangraban por las piedras afiladas, pero ella aferró la carta a su pecho hasta que se deshizo en pulpa. Incluso en medio de la tormenta, pude ver las lágrimas que corrían por su rostro, frágiles como jazmines aplastados bajo la lluvia. Más tarde, tras ayudar a la princesa a derrocar a los príncipes Rong y Xiang, logré liberar a los parientes supervivientes de mi tía. Pero poco después supe que ella misma, torturada durante años en prisión, había muerto a manos de otra mujer en el patio interior. Esa noche volví a invocar la voz que una vez me dio una segunda oportunidad. ¿Puedes concederme otra oportunidad? Respondió débilmente. Si vuelves a empezar, el mundo cambiará. El resultado quizá no sea más feliz que este. Más feliz. Mi padre pronto renunció a su cargo, dejando atrás su puesto, pero a menudo, en mitad de la noche, lo veía sentado junto a la lámpara, con la espada sobre las rodillas, suspirando largamente en el silencio. Mi tía y mi tío, aquellos otrora orgullosos pilares de la familia, habían sufrido años de tormento en prisión, su juventud robada, sus cabellos encanecidos. Mi primo, otrora un hombre rebosante de ambición, ahora le daba la espalda al mundo, jurando no volver a pisar el traicionero camino de la burocracia. En cuanto a la princesa Waisu, ni siquiera ella, la soberana que movió cielo y tierra para reclamar su corona,
pudo liberarse de las invisibles ataduras que la aprisionaban, el precio de ser la primera y estar sola. Y entonces apareció la flor de jazmín, aquella que había florecido en mi corazón, solo para ser marchitada por el viento. Fue entonces cuando tomé mi decisión. Volvería a empezar. Una vida más. Aunque ya había vivido 2 veces y conservaba fragmentos de conocimiento del pasado, este tercer giro del destino exigiría planes más ambiciosos, riesgos mayores, mayor valentía. Pero esta vez, ella estaba allí. La niña que una vez se ocultó tras las cortinas de un frío y descuidado patio interior, luchó por salir adelante con sus propias manos, se alzó desafiando el desprecio del mundo y se convirtió en algo radiante. Esta vez, no solo se salvó a sí misma, sino que también me salvó a mí. Su mente y su corazón, su silenciosa perseverancia, todas las piezas dispersas de mi plan fueron reunidas por ella, formando al fin un círculo perfecto. Así que así se sentía, dejar de luchar sola. Cuando pasaron todas las tormentas, por fin llegó la paz. Y por primera vez en 3 vidas, me permití descansar. Los años que me quedaban, solo deseaba pasarlos a su lado, bajo la luz de la luna y entre flores, compartiendo una almohada, una vida. Volvió a encontrar la alegría, ocupándose cada día de ayudar a su majestad a reformar los exámenes, creando puestos para mujeres funcionarias, dando voz a quienes antes habían sido silenciadas. Solo al caer la noche, cuando descendían las cortinas de seda roja, volvía por fin su mirada hacia mí, con ojos dulces y una sonrisa entre el orgullo y la ternura. Al amanecer, la veía alzarse vestida con sus verdes ropas de corte, su esbelta figura erguida desvaneciéndose lentamente por el largo corredor del palacio. Y en ese instante mi corazón susurraba: ¡qué hermoso es todo! La pequeña flor de jazmín que una vez se doblegó bajo la tormenta se había convertido en un tallo de bambú, alto, resistente, inquebrantable a través de cada estación. El bambú verde nunca se marchita. Y algún día, pase lo que pase, nos volveremos a encontrar. Fin.